Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en el Spa Las Dalias, en una serie de videos que vamos a ir haciendo en relación al tema de la salud, las emociones y la alimentación. Mi nombre es Liliana Racauchi, soy directora de Las Dalias y hace 40 y pico de años, 42 años concretamente, que me vengo dedicando al tema de la salud y la alimentación. En este caso, bueno, quería hablar del tema de la alimentación y cómo lograr a través de la alimentación bajar el nivel de ansiedad. Un tema recurrente porque mucha gente viene justamente preguntándonos eso a través del canal de YouTube. Recibimos muchas preguntas en relación a qué alimentos son los necesarios para bajar la ansiedad. Bueno, y en este caso creo que es importante aclarar que si bien la ansiedad tiene que ver con varios factores, hay uno concreto que es muy importante y que mucha gente no lo tiene en cuenta y que tiene que ver con el aspecto químico, es decir, con la química interna, con los fluidos corporales, con el pH de la sangre. O sea, ¿qué pasa con todo eso? O sea, cómo la química interviene en nuestras emociones, cómo la química interna está íntimamente relacionada con el estrés y con nuestra capacidad de sentir tranquilidad, sosiego o nerviosismo. Y en ese sentido es muy interesante tener en cuenta el tema de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son la manifestación biológica de nuestras emociones. O sea, nosotros podemos generar adrenalina, como también podemos generar serotonina, que es justamente el neurotransmisor que le falta a la gente que tiene, digamos, estados de ansiedad o bien depresión incluso. La alimentación juega un papel muy importante en relación a todo esto, a la posibilidad de generar neurotransmisores que tienen que ver con estados de bienestar. Entonces me gustaría decir y aclarar cuáles son los alimentos que justamente generan estados de ansiedad, o sea, cuáles son los que en principio tendríamos que evitar. El azúcar es un componente fundamental en ese caso. El azúcar genera estados de ansiedad. Hay un libro muy interesante que se los recomiendo para los que lo puedan conseguir, que se llama Sugar Blues, y habla de cómo, digamos, los primeros centros psiquiátricos en el mundo aparecieron con la industrialización del azúcar. El azúcar come minerales, genera un pH ácido en el organismo, o sea que el azúcar es un excitante del sistema nervioso. Para nosotros, de acuerdo a nuestra visión, es, digamos, lo primero que habría que minimizar o descartar como para lograr un estado de tranquilidad. Lo mismo el exceso de cafeína. O sea, si bien es cierto que la cafeína es, digamos, muchas veces necesaria para generar un nivel de estímulo o de actividad, el exceso de cafeína genera estados de ansiedad y muchas veces hasta ataques de pánico. Y así paralelamente podemos hablar de cuáles serían los alimentos a incorporar para lograr un buen estado de tranquilidad o de sosiego. En este caso es importante hablar de aquellos que contienen triptofano, que son precursores de la serotonina, que es justamente uno de los neurotransmisores encargados de generarnos un buen estado de tranquilidad o de ganas de vivir y de poder paliar el exceso de adrenalina, que es lo que nos genera tanto estrés o ansiedad. Esos alimentos son fundamentalmente los cereales integrales, que contienen muchísimo del complejo vitamínico B, el arroz integral, la quinoa, el mijo, la cebada perlada. De todos ellos, el que más vitamina B contiene, que es el que nutre, la vitamina que nutre el sistema nervioso, es la quinoa. O sea, preparaciones con quinoa ustedes pueden ver en el blog de nuestra página del Spa Las Dalias. También otro alimento que contiene un gran porcentaje de triptofano, precursor de la serotonina, es el garbanzo. El garbanzo es así de los alimentos que se los denomina antidepresivos por excelencia. Y también nosotros aconsejamos el hummus como alimento incluso para los desayunos, para diferentes momentos del día. También el hummus, está la receta en el blog del Spa Las Dalias, ahí pueden ustedes verla. Bueno, estos son como alimentos fundamentales y principales, además del pescado de mares profundos, como el abadejo, la brótola, que también conviene incorporar
asiduamente el chocolate amargo, que tiene una cantidad de triptofano muy importante, las almendras mezcladas siempre en alguna ensalada para que no resulten difíciles de digerir. Bueno, aquí fueron algunos alimentos importantes. Ya vamos a continuar profundizando un poco más en este tema. Muchas gracias y que tengan un buen día.